la multiplicación de sus panes, multiplicó 20 panes para 100 hombres. ¿No? Parece que ya tiene su importancia, ¿no es cierto? Y se quedaron satisfechos y sobró. Entonces, ¿en qué se parece esa multiplicación de los panes a la Eucaristía? Se parece a que la Eucaristía, como la presencia del Señor es sustancial, se puede multiplicar y no se acaba, ¿no? Y sobra, porque en cada fracción está presente todo el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Uno puede hacer la hostia con muchos pedacitos, pero no está pedaciado Cristo, sino que cada pedacito, cada partícula está completo. Por eso también es que se purifica después de la comunión en la bandeja, para que no vaya a quedar alguna pequeña partícula, por más pequeña que sea, está entero el cuerpo del Señor. O sea, hay que ver esa multiplicación de los panes. El otro domingo, al siguiente, era el libro del Éxodo. Y se acuerdan que usted nos hablaba ahí en el desierto, cuando los israelitas estaban de camino. ¿Qué hizo el Señor con los israelitas? Les dio el maná. No, el maná que era para los israelitas el pan bajado del cielo. Cierto era que llovió de las nubes, ¿no? Pero ellos interpretaron que era el pan bajado del cielo. ¿En qué se parece a la Eucaristía? En que Jesucristo, el mismo para decir en el tipo de pan de vida, yo soy el pan bajado del cielo. No soy como el pan, como el maná, el mismo va a decir. Este pan no es como el maná, que tus padres comieron y murieron, que comen este pan y vivirá para siempre. Miren cómo se va apareciendo, ¿no? Luego, el otro domingo, el anterior, nos hablaba. También me parece que era del libro de los Reyes, ahora no me acuerdo muy bien, pero era el profeta Elías, ¿no es cierto? Que se iban un poco desanimados porque nadie le hacía caso de ser el testigo del Señor y se iban camino al monte Oreb a encontrarse con el Señor para que le diga qué hay que hacer, porque él está con ganas de tirar la toalla, ¿verdad? Y entonces caminó un día entero sin comer nada, pero se le agotaron las fuerzas y se quedó dormido debajo de un árbol, ¿no? De un arbusto y una retama. Y entonces, ¿quién fue ahí a despertarle y a llevarle pan? Un ángel, ¿cierto? Le dice, levanta y come. Y entonces el hombre estaba acá con que se durmió, tuvo que volver a comer. Y con el alimento, decía la lectura, con el alimento de ese pan, tuvo fuerzas para llegar hasta el monte Oreb al encuentro con el Señor. ¿En qué se parece la Eucaristía ahí? Es que es el pan de los ángeles, también se suele decir, ¿no? El pan que nos dan los ángeles. En una de las plegarias se dice, no, el Señor viene a tu presencia, te ofrenda por manos de tu ángel, etc. Bueno, y ahora sí no me van a decir que no se acuerdan. Ahora, ¿cuál es qué aparece en el Antiguo Testamento? Bueno, es de la lectura de los Proverbios. ¿Quién se dice que escribió los Proverbios? ¿Saben? Se dice que escribió Salomón. Los salmos, ¿quién escribió? Eso es más fácil. ¿Quién escribió los salmos? Se dice que es David, pero los proverbios están que son de Salomón, ¿no? Y entonces ahí se presenta, ¿no? El autor de este caso, Salomón, personifica la sabiduría. Hace como si la sabiduría fuera una persona. Sabemos que la sabiduría es una capacidad, ¿no es cierto?, de una persona, pero ahí le hace como si la sabiduría fuera una persona. Y dice, la sabiduría preparó un banquete, aparece como el banquete, dice, e invita a
que participen de la mesa porque ha mezclado el pan y el vino, ¿verdad? ¿En qué se parece a la Eucaristía? En que la Eucaristía también es un banquete y se parece más todavía porque allá aparecen las especies, ¿no es cierto? El pan y el vino. Bueno, y en el Evangelio, en cambio, hoy es la parte más densa de todo el discurso del pan de vino, ¿no? La parte más importante, digamos, porque el Señor viene a decir lo siguiente. Esa metáfora, esa comparación que se hace en el libro de los Proverbios, que la sabiduría invita al banquete y ella misma se ofrece, ¿verdad? Como alimento y bebida, ¿no? Como pan y vino, se hace plena realidad en el Nuevo Testamento, en Jesucristo, porque Jesucristo es la verdadera sabiduría de Dios, es la sabiduría en persona. En los Proverbios es una figura literaria que le pone a la sabiduría, pero acá sí está, es en persona la sabiduría de Dios, que es Jesucristo, y que él mismo se ofrece como banquete de Eucaristía, a través, por medio de las especies de pan y de vino. Miren, esto es muy importante, porque así podemos leer con más provecho la Sagrada Escritura. Cuando se ve lo que llaman los teólogos con la analogía de la fe, comparando el Antiguo Testamento con el Nuevo. A ver, ¿qué es lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento sobre este misterio? ¿No? ¿Y qué es lo que se dice en cambio en el Nuevo Testamento? De lo que, así como un pequeño anticipo, ya se decía en el Antiguo. O sea, hay una estrecha relación. No podemos caer en la tentación de leer como hacen muchos hermanos separados, que leen la palabra de Dios descontextualizada. No, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice, se prohíbe comer la sangre, ¿cierto? Ya, en cambio, en el Nuevo, si nos quedamos solo con el Antiguo, no podríamos ni siquiera tomar la Eucaristía. No podríamos hacer la transfusión de sangre y se dejaríamos morir a mucha gente. Eso es lo que hacen los fines de no me acuerdo bien, los testigos de Jehová o los mormones, que prohíben la transfusión de sangre. ¿Se acuerdan? Ellos son, ya. ¿Por qué? Porque no hacen una lectura correcta de la palabra de Dios, solo se ven separados. Hay que leer unidos el Antiguo al Nuevo Testamento, ¿no? Y para ver qué hay de coincidencias, qué hay de diferencias, qué es lo que ya quedó superado en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, el día sábado, los hermanos separados, ahora eso también es el domingo, pero hace algunas décadas para ellos era un pecado celebrar el domingo, sino que celebraban el día sábado, ¿no es cierto? Decía Juan el sábado. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento se dice que el Señor mandó guardar el día sábado, pero en el Nuevo, los acontecimientos más importantes de la salvación ya no fueron sábados, sino el día domingo. Cristo resucitó el domingo, el Espíritu Santo vino el domingo, ¿no? Y por eso los apóstoles mismos ya empezaron a celebrar el día domingo, el día del Señor. Ya no se le daba, miren muchas cosas, ya no se le da, porque el Antiguo Testamento es como una preparación, ¿no? Pero ya cuando llega el Nuevo, lo supera, ¿no? Sin anularlo, lo supera y lo perfecciona. Entonces ya no se da a Dios el último día, es decir, lo que nos sobra, sino que se da a Dios el primer día, que es el domingo. Ustedes sí saben, ¿no es cierto?, que el domingo es el primer día de la semana, o no sabían, o creían que era el lunes. El primer día de la semana es el
domingo. El primer día laborable, ¿cuándo es? El lunes. Eso sí, el primer día laborable es el lunes. El primer día de la semana es el domingo. Y fíjese, se puede decir muchas cosas que se cambian cuando se lee unido al Antiguo y al Nuevo Testamento. Domingo, ¿qué significa? ¿Por qué significa Día del Señor? Bueno, eso también, ¿no? Pero literalmente en la misma palabra significa Señor, Día del Señor, porque Dominus en latín es Señor. No, recuerden ustedes, algunos de los mayores habrán oído alguna vez la expresión de latín, Dominus vobiscum. ¿Qué quiere decir eso? El Señor esté con ustedes. No, Dominus es Señor. Desde el mismo nombre del día ya se cambia al primero para dar culto a Dios, ¿verdad? Bueno, entonces eso es para hacer notar la importancia de la analogía de la fe, cómo hay que ver comparando el Antiguo con el Nuevo Testamento, ¿no? Y claro, el Señor también quiere dejar claro que no es como cualquier otro pan, sino que ese pan es el pan que da la vida. También lo fortalece con la